Las antiguas grabados, íconos extraños, monumentos absurdos en toda Europa muestran inexplicablemente que en algún periodo de nuestra historia alguien literalmente roció el planeta con arena y arcilla. Sí, de hecho, lo vemos nosotros mismos. No es necesario leer manuscritos antiguos o viajar a algún lugar para verlo. Simplemente puedes salir a tu propio patio. Donde quiera que estés en la ciudad, en el pueblo, en el campo, y absolutamente en todas partes, verás capas planas de arcilla o arena, casas y pisos enterrados. Sin embargo, los historiadores con determinación, dignos del mejor uso hasta la última pluma, rechazan la teoría de la capa cultural. Los geólogos, con la misma determinación, defienden el mecanismo de erosión de las rocas, y los paleontólogos morderán a cualquiera que se atreva a cuestionar sus fechas. Buenas tardes, estás en el canal Era de la Desconfianza con Miguel Kalmikov, y hoy volveremos a hablar sobre los eventos catastróficos que ocurrieron en nuestro planeta recientemente, y posiblemente abriremos nuevas perspectivas y puntos de vista sobre este problema. Es absurdo pedir explicaciones sobre las ciudades enterradas al carrerista que se ha asentado en la cálida y cómoda posición en la oficina del historiador. Nadie va a cortar la rama en la que está sentado y disfrutando cómodamente de las subvenciones. Es igual que pedirle a un fanático que está muy familiarizado con el tema, pero que subconscientemente lo considera como un montón de tonterías. Para quienes no lo sepan, LOR, en el sentido moderno, no se refiere a un médico otorrinolaringólogo. Es una especie de información de fondo sobre el mundo de un videojuego o un libro. Existe un libro llamado El Señor de los Anillos y una película basada en él. En el libro hay una trama y personajes definidos y en realidad cuenta una cierta historia. Sin embargo, los fanáticos, cautivados por el contenido del libro, el juego o la película, quieren más. Inventan todo un mundo. A cada uno, incluso al héroe más insignificante, le crean su propia historia. ¿Dónde y cómo nació? ¿Quiénes son sus padres, abuelas, tías, tíos? ¿Bajo qué circunstancias se conocieron su mamá y papá? ¿Dónde estudiaron? ¿En qué historias se metieron? Y así sucesivamente. Y así sucesivamente, y así sucesivamente. Hasta el tipo de cambio de una moneda inventada de un país a otro. Incluso organizan carnavales de disfraces, vistiéndose como los héroes de su universo y reviviendo algunos episodios. Todo esto se llama lore. Los fanáticos se meten tanto en el papel, conocen tan bien cada detalle de sus mundos imaginarios, que Dios no lo quiera, alguien diga algo que no encaje en el canon. Pueden incluso matarte. Además, ¿esto realmente no te recuerda a nada? Aparentemente, tal creatividad, la creación de marcas virtuales y propias, está profundamente arraigada en la sangre de cada persona. Así es como surgen las contradicciones entre disciplinas, como, por ejemplo, entre la física y la química. Algunos dicen que la electricidad es el movimiento de electrones con una velocidad asombrosa de átomo a átomo, mientras que otros dicen que se necesita una energía colosal para arrancar incluso un solo electrón de un átomo. Sin embargo, los científicos no se preocupan demasiado por esto, ya que están en el mismo gran campo llamado ciencia oficial. Por eso prefieren no ver lo que no encaja en su marco oficial de referencia. En cualquier caso, hasta que el autor principal o alguno de los historiadores canónicos oficiales no invente algo que sea aceptado universalmente como canónico. Por ejemplo, las ciudades enterradas. Llega a ser cómico. Se organizan conferencias temáticas supuestamente destinadas a desacreditar mitos. Sin embargo, las preguntas que desacreditan son francamente infantiles, es decir, convenientes para ellos, y prefieren ignorar las preguntas serias. Incluso, hay una táctica en el debate llamada hombre de paja. Es cuando el oponente se inventa una pregunta, como si se la hubieran hecho, responde a ella y al final parece que ha ganado el debate. Sí, de hecho,
Compara las conferencias de académicos contra los mitos y cualquier reunión de fanáticos de Star Wars, por ejemplo, o simplemente cosplayers. Encuentra, como se dice, 10 diferencias. Bueno, lo que nos interesa a nosotros y a ti no es un universo ficticio imaginario, sino uno real. Es comprensible que al intentar explicar todo lo que sucede de alguna manera, te caigas en una trampa similar sin querer. En otras palabras, creas tu propia historia y universo, pero al parecer no existe otra forma. Por lo tanto, la hipótesis que puede explicar lo que ves con tus propios ojos de la manera más simple y comprensible gana, sin inventar quimeras adicionales como la física cuántica. Y ahora intentaré responder a una de las preguntas muy curiosas que me hacen periódicamente. Como recordarán, desde los primeros episodios de la serie Apocalipsis Invisible, supuse que los asteroides rara vez caen en la Tierra en su totalidad. Principalmente, se desintegraban aún en órbita por las fuerzas de gravedad de la Tierra y caían ya como polvo disperso en la superficie. Al pasar por las capas densas de la atmósfera, absorbiendo humedad y transformándose así en corrientes de barro y arcilla directamente desde el cielo. A veces era arena, pero más detalles en los primeros 3 episodios del ciclo. Ya he respondido a algunas preguntas relacionadas con esto. Por ejemplo, ¿por qué la arena no se quemó y no se convirtió en vidrio? Sin embargo, hay una pregunta que aún no ha sido respondida, es decir, si la Tierra obtuvo anillos de polvo como resultado de la desintegración de asteroides, ¿por qué nadie los ha descrito? Nadie los ha visto. ¿Realmente por qué? No en grabados, no en fotografías, no en pinturas de los ruinosos, no hay ningún disco de acreción. Pero planteemos la pregunta de otra manera. ¿Por qué exactamente deberíamos verlo? Inmediatamente viene a la mente el ejemplo de Saturno, cuyos anillos son tan brillantes, densos y hermosos que se pueden ver incluso con el telescopio más débil. Son tan enormes y densos que su sombra cubre más de la mitad de la superficie del planeta. Y las publicaciones científicas populares nos pintan vívidamente cómo se deben ver estos anillos desde la superficie de Saturno mismo. Esto significa que esos anillos de polvo supuestos de los que hablé en episodios anteriores también deberían ser visibles desde la superficie de la Tierra. Parece lógico, pero primero veamos el proceso de formación de estos anillos en la Tierra y Saturno. Sí, por supuesto. En ambos casos, su formación estuvo relacionada con las poderosas mareas gravitacionales de los cuerpos celestes, gracias a las cuales estos cuerpos fueron desgarrados en polvo fino. Sin embargo, existen diferencias significativas. La primera diferencia. A pesar de que ambos planetas utilizaron material arrancado de sus satélites bastante grandes para formar anillos, sus tamaños varían considerablemente. Se supone que el diámetro de cada satélite desgarrado de Saturno era de 3.000 kilómetros o más. Aproximadamente tales tamaños tienen los satélites similares de Júpiter y Saturno, que permanecieron intactos y ocupan órbitas igualmente cercanas. Mientras que los asteroides desgarrados por la Tierra obviamente eran grandes, pero aún así eran objetos mucho más pequeños. Su diámetro era un orden de magnitud menor, y en términos de masa, incluso varios órdenes de magnitud. Como resultado, el disco de acreción que se formó en la órbita de la Tierra debió haber sido decenas, si no cientos, de veces más cargado que el de Saturno. Además, Saturno en realidad tiene 7 de estos anillos, lo que podría indicar 7 satélites desintegrados, cuyos restos, por cierto, todavía están contenidos dentro de estos anillos. Pero al final del día, la mayor parte de su masa son cristales de hielo, agua y metano, a diferencia de los terrestres, que probablemente estaban compuestos principalmente de partículas sólidas, de silicato, aluminio, olivino e incluso carbono y otros componentes. Es decir, la masa de material en los anillos de Saturno y los anillos hipotéticos de la Tierra simplemente no son comparables. La segunda diferencia es aún más interesante. El hecho es que los anillos de Saturno, como se mencionó anteriormente, se formaron a partir de satélites ya existentes que se formaron originalmente junto con Saturno. Y por eso,
ocuparon casi inmediatamente órbitas circulares perfectas. Por supuesto, gracias a esto, los anillos también resultaron ser casi circulares. Están suspendidos sobre Saturno como un cinturón continuo, por lo que no se necesita mucho esfuerzo para verlos. Pero todo es diferente en el caso de la Tierra. Como muestran una y otra vez las simulaciones, los objetos capturados por el planeta desde el espacio no pueden ocupar una órbita circular por sí mismos. Simplemente no es posible. Para que su órbita se vuelva a circular, se necesita una maniobra con propulsores, lo que, por cierto, a menudo engendró la leyenda de la artificialidad de la Luna, o este objeto espacial debió haber sido sometido a un bombardeo masivo y competencia gravitacional con otros objetos similares en órbita. Como resultado, será expulsado al espacio, caerá a la Tierra o aún así tomará una órbita circular. Realizamos una simulación similar en los videos anteriores, incluso con múltiples repeticiones dan el mismo resultado. Pero en el momento de la formación de los anillos terrestres, la Luna aún no existía o estaba en la etapa de formación. Por lo tanto, la órbita de cualquier asteroide capturado inevitablemente estaba muy estirada. Su perigeo fue el punto más cercano a la Tierra y su apogeo, correspondientemente, el más lejano. La ruptura no ocurrió de manera uniforme, sino en los puntos extremos de su órbita, principalmente en el punto de perigeo. Aquí es donde, a su vez, se formaban ciertas ondas de materia. Parte de esta materia cayó inmediatamente a la Tierra, formando en nuestro planeta focos regionales de arena o arcilla, mientras que otra parte continuó su movimiento en la órbita del asteroide desintegrado. Por lo tanto, el anillo de escombros formado alrededor de la Tierra, o varios anillos, eran, en primer lugar, mucho menos densos y masivos que los de Saturno, y en segundo lugar, debido a una órbita muy estirada y a la discontinuidad de la formación. Solo podrían haber sido notables durante el paso del perigeo, y en ese momento, los observadores ciertamente no estaban hasta observar el fenómeno natural, ya que inevitablemente debía ir acompañado de una enorme caída de polvo, arena y arcilla. Hay otro factor que afecta a la visibilidad del disco de acreción. Aquí está el asunto. ¿Y quién te dijo que el observador en Saturno puede ver los discos en absoluto? ¿Un video de computadora de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio o Disney? Después de todo, nadie ha aterrizado en la superficie de Saturno para mirar hacia arriba y contar sus impresiones de lo que vio. Sí, en realidad no se sabe con certeza si incluso tiene una superficie. En resumen, la atmósfera allí es densa y profunda. Lo más probable es que la luz no llegue a la superficie, si es que existe tal superficie, y nadie verá ningún anillo allí. Y aunque las cosas son mucho mejores desde la Tierra, en nuestro caso también verías un anillo. No lo verás. En primer lugar, gracias a las dos razones mencionadas anteriormente, y en segundo lugar, ¿ves estrellas durante el día? Bueno, aparte del Sol, por supuesto, no. Durante el día no se ven objetos espaciales en absoluto. La atmósfera ilumina absolutamente todo. Bueno, excepto los más brillantes, es decir, el propio Sol y a veces la Luna. Por la noche no verás este anillo, ya que no está hecho de hielo de agua, sino de densos trozos de material con una superficie reflectante baja. Y si incluso lo ves, probablemente lo tomarás por algunas pequeñas estrellas. En el mejor de los casos, este anillo no reflejará la luz solar en cantidad suficiente. Pero esto es solo mi hipótesis. Vamos a intentar modelar las condiciones bajo las cuales se podría ver este disco de acreción y ver qué sucede. Entonces, en primer lugar, solo podremos verlo en el momento de máxima proximidad a la Tierra, es decir, en el punto de perigeo. En segundo lugar, no será un disco como tal. Serán algunas nubes oscuras que se mueven muy rápido por el cielo, probablemente de forma muy alargada, como salchichas transparentes. Esta apariencia se justifica, en primer lugar,
por el pequeño diámetro del objeto que explota, 24 kilómetros de diámetro, y en segundo lugar, por la distribución de la materia a lo largo del plano de su órbita. En tercer lugar, dado que el paso de las partículas del anillo solo será notable en su perigeo, es decir, en el punto de máxima proximidad a la superficie. Esa parte de la materia pasará a través de la atmósfera y caerá inevitablemente a la Tierra en forma de arena y polvo. De todos modos, no veremos el disco en sí, ya que incluso sin él, un flujo fuertemente disperso estará completamente cubierto por la atmósfera, excepto en un caso: si el flujo pasa exactamente entre el observador en la superficie y el Sol, entonces el Sol comenzará a parpadear repentinamente, o incluso se oscurecerá por un tiempo. Exactamente el mismo fenómeno ocurre durante un eclipse solar parcial o total, cuando la Luna no cubre completamente el Sol, sino que pasa a través de un cuarto, un tercio o incluso la mitad del disco solar. En tal caso, la Luna no se puede ver a simple vista, solo a través de un vidrio oscuro. Y desde el exterior, todo parecerá como si de repente hubiera llegado un clima nublado inesperado. ¿Ya descubriste a dónde quiero llegar? Si no, te doy más pistas. El 13 de octubre de 1970, en Nigeria, ciudad de Benín, el Sol comenzó a parpadear. Este fenómeno fue capturado por muchas personas, por lo que no se pudo negar. Sin embargo, se hicieron intentos. Por ejemplo, algunos creen que ese día debería haber habido un eclipse solar. Sin embargo, no se planificaron eclipses para esa fecha en ese año. Este es uno de los mejores ejemplos de este tipo, ya que está bien documentado, filmado en muchos videos y simplemente se encuentra en un punto ideal, prácticamente en el ecuador. Sin embargo, este no es un caso aislado. El 19 de julio de 1987, un fenómeno similar fue capturado en cámara en Jamaica, y el 20 de julio de 1987 ocurrió un caso aún más interesante en Yakutia. Aproximadamente a las 11 de la mañana, el Sol también se apagó inesperadamente y durante varias horas la Tierra estuvo sumida en la oscuridad total. Luego, todo volvió gradualmente a la normalidad. Analicemos estos dos últimos casos en mayor profundidad. El punto es que en el apogeo del día de trabajo, es poco probable que prestes atención al movimiento del Sol. La mancha pasó, así que no hay nada sorprendente. Por eso es improbable que abandones tu trabajo para perseguir la cámara. Sin embargo, los dos últimos incidentes en Yakutia y Jamaica fueron capturados en cámara. En el primer caso, fue capturado por testigos oculares, ya que el evento fue simplemente asombroso. En el segundo caso, fue una cámara automática en un hotel. Afortunadamente, la cámara registró la fecha y hora exactas del evento. Fue a las 6:10 de la tarde en Jamaica. La cámara estaba apuntando directamente al atardecer. Teniendo en cuenta la ubicación geográfica de Yakutia y Jamaica, se pueden hacer varias conclusiones. En primer lugar, esto ocurrió casi al mismo tiempo, a pesar de la diferencia de fechas en un solo día. Los hemisferios son distintos, por eso las fechas difieren. Sin embargo, en realidad fue el mismo día e incluso casi la misma hora. En segundo lugar, en Yakutia, el Sol se apagó durante varias horas y completamente, mientras que en Jamaica simplemente parpadeaba. Esto indica que Yakutia estaba en el punto de perigeo máximo del flujo, y el polvo bloqueó completamente la luz solar, mientras que Jamaica observaba lo mismo pero desde un ángulo más grande, por lo que visualmente el flujo parecía estar un poco por debajo del Sol y solo lo oscurecía parcial y esporádicamente. Durante el día, la cámara de Jamaica no pudo capturar este fenómeno, porque el flujo y el Sol estaban relativamente en diferentes puntos en el cielo. Pero tan pronto como el Sol bajó lo suficiente sobre el horizonte, la corriente comenzó a eclipsarlo parcialmente, lo que causó el parpadeo. Por sí mismo, si esto hubiera ocurrido en la atmósfera de la Tierra, no habríamos visto nada a una distancia de más de 10.000 kilómetros. Sin embargo, este polvo era precisamente cósmico, a una altura de varios miles de kilómetros, por lo que se podía ver desde dos puntos tan distantes en la Tierra. Y esto incluso
permite construir la órbita supuesta del anillo, que parece estar inclinada en un ángulo de más de 40 grados con respecto al plano de la eclíptica de la Tierra. Lo que, a su vez, dice inequívocamente que, sea lo que sea este objeto, claramente fue capturado por la Tierra desde el espacio. Vamos a darle la vuelta al reloj. La cámara en Jamaica registró el evento a las 5 horas y 52 minutos de la tarde. Mientras que en Yakutia ya había comenzado el día siguiente en ese momento. Considerando la diferencia horaria de 10 horas, allá eran cerca de las 4 de la mañana. Según los testigos, el pico de la oscuridad llegó en el periodo de las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Es decir, una diferencia de aproximadamente 7 horas. No hay disturbios de Bovse. A juzgar por la duración del fenómeno, este flujo es simplemente enorme y por lo tanto sus límites son bastante difusos. Además, los habitantes de Siberia han vivido atemorizados por los incendios forestales en los últimos años. El inicio del fenómeno pasó desapercibido. En Yakutia, probablemente nadie notó que el sol estaba ligeramente más oscuro de lo normal por la mañana. Sin embargo, cuando el fenómeno ganó fuerza, nadie pudo ignorarlo. Por cierto, encontré ese mismo hotel y esa misma habitación en Jamaica que capturó lo que estaba sucediendo. Desde este edificio aprenderás los detalles. Ahora, conociendo la hora exacta, el lugar y la dirección de la cámara en Jamaica, y conociendo la hora y el lugar en Yakutia, podemos obtener aún más datos. Sabemos que en Yakutia ese día hubo un eclipse total. Para que esto suceda, la corriente debe eclipsar completamente al Sol, como lo hace, por ejemplo, la Luna. El diámetro angular del Sol es de aproximadamente medio grado, al igual que la Luna, por lo que el diámetro angular de la corriente también debe ser al menos eso. En uno de los primeros videos calculé que el diámetro de un asteroide desgarrado debería haber sido de alrededor de 200 kilómetros. Y eso significa que podemos calcular la altura de la corriente que pasa sobre Yakutia. Introducimos los 3 ángulos y el lado de 200 kilómetros en la calculadora. Como resultado, obtenemos una altura de aproximadamente 23.000 kilómetros. Pero dado que para que la Tierra rompa un objeto espacial, debe estar más cerca del límite de Roche, es decir, 19.000 kilómetros, hacemos un ajuste y obtenemos el diámetro preciso del antiguo asteroide, que es de alrededor de 160 kilómetros. Además, teniendo en cuenta la duración del oscurecimiento de Yakutia y las velocidades orbitales, que no pueden exceder la segunda velocidad cósmica para la Tierra, es decir, 11 enteros y 2 décimas de kilómetro por segundo. Entendemos que la longitud del flujo es de alrededor de 20.000 kilómetros. En otras palabras, este asteroide fue desgarrado hace poco tiempo, lo que significa que todavía tiene que pasar por la Tierra, suciedad con sedimentos de campo. En el distrito de Verkhoyansk, en Yakutia, el sol no fue visible de 5:00 a 8:30 am. La administración del distrito supuso que el sol desapareció debido al humo de los incendios forestales. En el Centro Meteorológico de FOBOS explicaron que la situación podría estar relacionada no solo con esto. Según los expertos, la causa fue también un frente atmosférico con poderosas nubes cumuliformes. El sistema de emergencia del distrito de Verkhoyansk confirmó la presencia de humo en los asentamientos. Se ha fijado un exceso del límite permitido de concentración de dióxido de carbono en 2 enteros 2 décimas mg por metro cúbico. Por cierto, ¿has notado cómo recientemente las excavaciones de campo se han vuelto imprevistas? Cada vez más a menudo descubren los lugares más inesperados. Vientos fuertes, smog, humo, incendios y arena cubren Krasnoyarsk durante una intensa tormenta de campo. La situación en las carreteras es pésima. Debido al viento tormentoso de hasta 25 metros por segundo, la visibilidad es casi nula. La mayoría de los automovilistas se encuentran en una situación difícil. Muchos incluso tuvieron que detenerse en los arcenes y esperar a que mejore el clima. Aquellos que decidieron continuar su viaje notaron que tenían que conducir muy despacio, ya que la arena cubría la vista y no podían ver incluso el frente del coche que avanzaba. El 7 de mayo de 2022, una tormenta de polvo cubrió Yakasia, Krasnoyarsk y otras partes de Siberia. Curiosamente, esto coincidió con los incendios forestales que comenzaron de manera inesperada. El año pasado,
las tormentas de polvo inesperadas cubrieron Taganrog, y este año también. Aún así, en mayo de 2022, la tormenta de polvo más fuerte cubrió la región de Briansk. ¿De dónde viene eso? Polvo alrededor de los bosques y en general, del 21 al 22, el año fue rico en una gran cantidad de polvo y tormentas que aparecieron inesperadamente en todo el planeta. ¿Recuerdas mi video sobre el incendio en Moscú y Chicago? Por supuesto, los testigos de la versión oficial comienzan a culpar ya sea al desierto del Sahara o a otros desiertos, ya que simplemente no hay suficiente arena y suciedad para crear tormentas similares en Siberia o Taganrog, por ejemplo. Sin embargo, surge una pregunta obvia. Si el polvo realmente es traído, por ejemplo, desde el Sahara o Asia Central, entonces su camino debería ser rastreado por los meteorólogos, ¿verdad? ¿O cómo el polvo, que se elevó en el Sahara, se cubrió con una capa invisible y de repente aterrizó en alguna otra región específica? Por supuesto que no. Todo el camino del polvo y la arena, ya sea que se traiga del Sahara, debe ser claramente rastreado. Además, no se necesitan dispositivos especiales ni satélites de servicio para rastrear el camino del polvo. Oscurecerá el sol, y como esto no sucede, la única posibilidad de su aparición es un ataque desde el espacio. Pero ¿cuán recientemente podría haber ocurrido una explosión de asteroides similar? ¿Y por qué lo ignoramos y no lo ignoramos? Todos lo vimos con nuestros propios ojos. Sin embargo, ni siquiera se nos ocurrió pensar en algo así. Ahora explicaré, en primer lugar, cómo, según usted, debería verse la explosión de un asteroide por las fuerzas de marea en órbita en pequeños pedazos. Estoy seguro de que muchos de ustedes ahora tienen una hermosa imagen de Star Wars en la cabeza, con brillantes explosiones en el cielo y sonidos de explosiones nucleares en el planeta. Sí, así que puedes mandar todo eso al cine. En realidad, se parecerá más a un pedazo de roca desmoronándose en pedazos. Toma en tus manos un trozo de arena o arcilla endurecida y apriétalo fuertemente. Parte del trozo se desprenderá. Así es como sucede, sin explosiones, colores brillantes ni el fin del universo. Simplemente se desmoronaron y eso es todo, silenciosamente, por lo que no notarás el proceso de desmoronamiento. Con eso resuelto, ¿qué sigue? Luego, los fragmentos del asteroide ocuparán nuevas órbitas, y de nuevo, silenciosamente, sin truenos ni relámpagos, comenzarán a reducir gradualmente su órbita hasta caer a la Tierra. También hemos resuelto esto. Y ahora lo más interesante, ¿qué es lo que finalmente veremos? Para esto, veamos el único caso fijado y probado de la caída de tal objeto en un planeta. Me refiero a la caída del cometa Shoemaker-Levy en julio de 1994 en Júpiter. Como se puede ver en las fotos y videos, el cometa, justo como describí anteriormente, fue desgarrado por las fuerzas de marea en aproximadamente 12 pedazos iguales antes de caer. Y luego sucede lo más interesante. Se alinearon en una fila con aproximadamente la misma distancia entre los fragmentos y cayeron claramente uno tras otro en Júpiter. ¿No te recuerda esto a algo? Si aún no lo haces, te daré una pista. El 22 de febrero de 1988, los primeros prototipos de satélites de comunicación de Elon Musk fueron lanzados a la órbita terrestre. Presta atención a la fecha, medio año antes del eclipse de Yakutsk. Desde entonces se han lanzado varios miles de estos satélites a la órbita. Su característica distintiva es que vuelan en caravanas, al igual que el cometa Shoemaker-Levy antes de impactar en Júpiter. Como se dice, encuentra 10 diferencias. Por cierto, su trayectoria es muy cercana a la que acabamos de modelar contigo. ¿Pero esto realmente prueba el engaño? No, por supuesto. Estos son solo datos circunstanciales, pero lo que realmente prueba el engaño es el simple hecho de que podemos verlos. Mira, cada vez que una caravana de estos objetos vuela por el cielo, ves puntos brillantes y luminosos. ¿Pero por qué entonces no ves la Estación Espacial Internacional, que es 100 de veces más grande que cualquiera de estos satélites?
¿Porque la Estación Espacial Internacional no existe? No del todo, simplemente la Estación Espacial Internacional vuela a una altura de alrededor de 400 kilómetros, y por eso siempre, al volar por la noche, está en la sombra de la Tierra. Los satélites de Elon Musk tienen una órbita un poco más alta de 550 kilómetros. Pero incluso en este caso, siempre estarán en la sombra de la Tierra. ¿No deberíamos poder verlos? Porque para salir de la sombra de la Tierra, deben alcanzar una altura de más de 15.000 kilómetros, 30 veces más lejos. Y aún en ese caso, no siempre serán visibles. Entonces surge la pregunta clave: ¿qué es lo que realmente vemos? Y lo que vemos son precisamente los restos de ese mismo asteroide. Y aquí tienes un video del encuentro de dos flujos de satélites Starlink. Creo que todos han visto este video, pero míralo de nuevo con atención. ¿No encuentras nada extraño? Es un montaje de video. Ambos flujos son idénticos. Observa los intervalos entre los satélites, repiten perfectamente los mismos intervalos en el primer y segundo flujo. Simplemente se copió una capa con un dibujo y se superpuso con una rotación de 90 grados. Yo también puedo hacerlo fácilmente. Pero, ¿por qué falsificar un video como si fuera un proyecto real? El 9 de febrero de 2022, se informó que 20 satélites habían perdido el control inesperadamente y caerían a la Tierra de manera amigable. Sí, tan raramente como el cometa Shoemaker-Levy 9 coincidencia. O quizás de esta manera están encubriendo la caída de fragmentos reales de un asteroide. De esta manera, creo que he demostrado que los discos de escombros de la Tierra no solo existieron, sino que todavía existen hasta el día de hoy. Y sí, no los vemos como tampoco los vieron quienes vivieron antes. Y todavía tenemos que recibir nuestra porción de arcilla del cielo. Atención a los creyentes de las teorías conspirativas. Últimamente, hay muchas sospechas de que hemos dejado de volar al espacio, que muchos vuelos se filman en pabellones en la Tierra. Tal vez esa sea la respuesta. Tal vez los vuelos se han vuelto muy peligrosos para las personas vivas. Viviremos, veremos. ¿Continuará? En mi opinión, fue una coincidencia de factores que llevó al desarrollo de la situación. Bueno, en primer lugar, sí, estos incendios forestales que ya han cansado a todos, la alta concentración de productos de combustión, y se superpuso el segundo factor, es el paso de un frente atmosférico con poderosas nubes de tormenta. Y aquí está el contenido de los productos de combustión, es decir, estos